Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que se esté conectando para ver precisamente esta transmisión en vivo. Nuevamente aquí en su programa Conflicto Familiar, que es un esfuerzo conjunto entre el Estudio de la que tenemos abogados, especialistas en Derecho de Familia y Sucesiones, y así también el Instituto de Capacitación Jurídica ICJ. Gracias desde ya por su sintonía, ya en nuestro cuarto programa, si no me falla el cálculo. Y agradecemos por la compañía de siempre de cada uno de ustedes, esperando que cada uno de los temas que hemos indicado haya sido de interés y despierte sobre todo el deseo de profundizar conocimientos en torno al derecho de familia y sucesiones, que es lo que nos apasiona, lo que nos motiva, la intención de que la información llegue a más personas. Así que los invitamos a compartir esta transmisión con la finalidad ¿de qué? De que quede colgada en sus redes sociales y luego pueda ser visualizada constantemente con las diversas personas que se puedan conectar. Bien, le damos la bienvenida a este su programa Conflicto Familiar y ingresamos pues al tema que nos aboca el día de hoy. Recuerden que nuestro programa tiene dos secciones muy marcadas. La primera sección tiene que ver con una disertación, presentación del tema de alguna manera que podemos realizar. Y la segunda parte del programa viene a ser precisamente la solución de todas las consultas o dudas que puedan tener cada uno de ustedes. Solamente como comentario, para que sirva de resumen de este programa, tiene que ver eminentemente con temas de nulidad y anulabilidad de matrimonio. Es decir, aquellas situaciones que se puedan presentar y que puedan generar que lamentablemente nuestro matrimonio sea considerado como un matrimonio inválido. ¿Sí? Bien, para poder ingresar a este aspecto tenemos una pregunta principal que bordea el programa. ¿Qué sucede si de algún momento, digamos, si me casé con María en el año 2019, estamos en diciembre de 2019, y qué sucede si en enero de 2020 descubro que María tenía una historia que yo no conocía? ¿Cuál era? Por ejemplo, que ella se encontraba previamente casada, es decir, se llegó a divorciar, pero se casó anteriormente antes de casarse conmigo. ¿Qué sucede en ese caso? De alguna manera, yo puedo ejercer algún tipo de acto, ya me casé, es causal de divorcio el no haber conocido ese hecho. Si revisamos, según recuerdo hemos tenido en la sesión anterior, en el programa, analizamos temas sobre bienes dentro del matrimonio y en la sesión antepenúltima, ¿no? Justamente desarrollamos lo que es precisamente el tema del divorcio. Y una de las causales establecidas ahí, si observamos el artículo 333 del Código Civil, no vamos a encontrar una causal que calce dentro de la figura de he descubierto que mi cónyuge antes de casarse conmigo era casada. ¿Qué hacemos entonces? Si no existe una figura legal para divorciarme, ¿qué puedo hacer? ¿O ya no hay más nada que puedo hacer? ¿O acaso ese hecho es irrelevante para el mundo del derecho? Para mí sí lo es, porque si yo hubiese sabido que ella era casada, es decir, que se había divorciado con anterioridad, yo no lo hubiese casado con ella. Para mí sí era importante. Sin embargo, para el mundo del derecho, ¿lo es o no lo es? Es lo que vamos a dilucidar. ¿Qué sucede? La norma, en el caso en específico en el cual se hace referencia a una situación en la cual eminentemente voy a decir, ¿sabes qué? Si hubiese sabido esto de ella, si hubiese sabido esto de él, no me hubiera casado, la norma trae a alusión la figura de la anulabilidad del matrimonio. ¿Cómo es esto de anulabilidad del matrimonio? Les explico para que se me entienda de alguna manera, ¿está bien? Vamos a ir el paso a paso. Primer aspecto. En primer lugar, la etapa del matrimonio no se llega directamente, uno no se casa directamente, no va directamente a esa vía legal, sino que básicamente va avanzando a través del tiempo con el continuo pasar de los días. ¿A qué me refiero? Primero te conoces con tu futura esposa, ¿sí? Digamos que José y María se conocieron en una universidad, en un instituto, se conocieron en la calle, en un evento social, ¿está bien? Pero se conocieron al fin y al cabo. Deciden de alguna manera ser enamorados. En esa situación de enamorados,
básicamente donde no hay ninguno de los tres deberes que existen en el matrimonio. Básicamente pueden hacer lo que gusten porque no tienen ninguna obligación legal más allá de las obligaciones estrictamente morales, pero ya son enamorados. Pasa el tiempo y deciden ellos ya no ser sola y únicamente enamorados, sino ser novios, lo que jurídicamente se le conoce como esposos, esponsales. Es decir, se prometen en forma indubitable casarse en el futuro. Y en consecuencia tienen la obligación indirectamente de cumplir y honrar su palabra. Caso contrario, habría algún tipo de sanción por el no cumplimiento de esta promesa indubitable de casarse. ¿Está bien? A diferencia del enamoramiento, se entiende que en el noviazgo tú ya no conversas, las conversaciones que tienes con tu novia o novio en ese momento no son conversaciones que van dirigidas a, por ejemplo, el hecho de, ¿sabes qué? ¿A dónde salimos? ¿Dónde comemos? ¿O qué vas a hacer el fin de semana? ¿O vamos a la playa? No, ya no. Las conversaciones que tienes en ese momento básicamente ya tienen que ver con dónde vamos a vivir, cuántos hijos vamos a tener. Vamos a realizar maestrías que van a perjudicar el tiempo que tenemos para conocernos más durante el noviazgo o no. De alguna manera también, en el hecho de viviremos en casa alquilada, viviremos en casa propia, todos esos temas se conversan o se tienen que conversar en el ambiente del noviazgo. ¿Por qué? Porque la idea es la profundización del conocimiento sobre tu pareja. Ahora, si esto no funcionó en el noviazgo, llegas al matrimonio y es recién donde en el matrimonio descubres que ella o él era casado, descubres por allí que él o ella había cometido delitos con anterioridad, o por allí la homosexualidad era previa al matrimonio, inclusive él era homosexual, ella era homosexual, pero se casó contigo y tú recién lo descubriste en el matrimonio. O situaciones particulares como ella o él no te comentó que se había esterilizado y no podía tener hijos. No te comentó eso. Que si lo hubieses sabido, de alguna manera no hubieses decidido no casarte con esa persona, ¿sí? Entonces, básicamente esas situaciones son las que en el noviazgo debe conversar. Pero si ni siquiera has conversado eso en el noviazgo, sino solo y únicamente has pensado en tener relaciones sexuales durante el noviazgo, porque para eso era el noviazgo según tu parecer, básicamente llegarás al matrimonio apuntando a descubrir cosas inesperadas. Ante esa situación, la norma no regula una situación de causal de divorcio por esas situaciones inesperadas, sino que regula la figura jurídica de anulabilidad del matrimonio, donde te dice lo siguiente: ¿sabes qué? Si tú, antes de que acontezcan el plazo de 2 años de casados, es decir, antes de que pase el segundo año de casado, tienes la opción, tienes la oportunidad de salirte de ese matrimonio y hacer como si nada hubiese pasado, como si no se hubiese ni siquiera celebrado. Esa es la figura de la anulabilidad del matrimonio. Si tú logras demostrar que no conocías de la esterilidad de tu esposo, de tu cónyuge en ese momento, que no conocías, por ejemplo, que él era homosexual, ¿sí? O que no conocías que él se había divorciado con anterioridad, es decir, que estaba previamente casado, pues básicamente puedes utilizarlo como herramienta legal para lograr anular tu matrimonio. Ahora, me pueden preguntar, doctor, ¿y qué sirve? ¿Qué diferencia hay? ¿Y qué logro en el sentido de anular y no divorciarme? Te pregunto, si tú ya te casaste, ¿sí? Ya estás casado formalmente, estás casada formalmente, ¿qué te gustaría más? ¿Que en tu DNI aparezcas como soltero o en que tu DNI aparezcas como divorciado? Para rehacer tu vida, ¿qué te conviene más? ¿Estar divorciado en tu DNI o aparecer como soltero en tu DNI? Como soltero, como soltera en tu DNI. Creo que muchos de ustedes van a justamente hacer la posición de que les generaría mayor satisfacción aparecer como, en este caso, como solteros y no como casados. Para eso existe la figura de la anulabilidad del matrimonio, para buscar precisamente eliminar esta situación que podemos haber generado y ante un matrimonio con el cual, si hubiésemos sabido algo
tan importante como el matrimonio anterior del cónyuge, como el hecho de que sea estéril, de alguna manera, estéril voluntariamente, de alguna manera, o el hecho de que no haya podido tener una relación sexual porque es impotente absoluto, de alguna manera, pues, no nos hubiésemos casado con él o con ella. En ese sentido, es bastante importante conocer a nuestro futuro cónyuge, porque no debemos esperar, pues, el matrimonio para atacar la figura de anulabilidad, sino que se entiende que en el enamoramiento, en el noviazgo y luego en el matrimonio, debes tener al menos la última oportunidad para conocer a tu cónyuge. Al menos hasta antes de que se cumplan los 2 años de casados. Doctor, pero yo he descubierto recién toda esta información después de pasados los 2 años de casados. Mi pregunta surge es, ¿y qué hiciste durante los 2 primeros años de casados? ¿Acaso no te sirve como herramienta de conocimiento de tu cónyuge también este periodo de tiempo? El legislador te da ese chance. Si ya pasaron estos 2 años de casados y lamentablemente no llegaste a conocer bien a tu cónyuge, pues lo único que te queda es verificar algún cumplimiento de las causales establecidas en el artículo 333 del Código Civil. Si a pesar de eso no has logrado conocer bien a tu cónyuge, ya no es responsabilidad del legislador, sino solo y únicamente de tu persona. Ten en cuenta este alcance. Hay otras causales que podemos mencionar en cuanto a la nulidad y anulabilidad, pero antes de pasar a ellas nos preguntamos, doctor, ¿y qué sucede si yo voy a anular mi matrimonio, pero justo antes de conocer y iniciar el procedimiento de anulabilidad del matrimonio, ya compré un bien con mi cónyuge? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué normas debo aplicar? Porque no es divorcio, es anulabilidad. La respuesta allí es algo similar a lo que acontece con el divorcio. Es decir, las normas aplicables siguen siendo de las sociedades gananciales, siguen siendo de la separación de patrimonios, que son los regímenes patrimoniales que existen para el matrimonio. Doctor, pero no va a existir matrimonio. Es cierto, no va a existir, pero se van a aplicar supletoriamente esas normativas porque debemos dilucidar el fenecimiento de las sociedades gananciales. Recuerda que una de las causales para el fenecimiento de las sociedades gananciales o el fenecimiento de la separación de patrimonios es precisamente la anulabilidad o nulidad de matrimonio. Atendiendo a este contexto, igual aplicaremos la normativa. Doctor, una consulta, ¿y ante qué juez voy a desarrollar? ¿Ante qué juez debe ser el competente para ver estos casos de nulidad o anulabilidad de matrimonio? En el caso que haya descubierto algo de mi cónyuge que si lo hubiese sabido, no me hubiese casado con él. Bueno, pues el juez competente en este caso viene a ser eminentemente el juez de familia. Recuerda, el juez especializado de familia. Si no hay juez especializado de familia, será en todo caso lo que corresponde al juez mixto. Y si no hay juez de familia ni juez mixto, será en este caso el juez civil. Tenga en cuenta este alcance, por favor. Ahora, ¿de dónde, doctor? ¿Juez de dónde? ¿Juez especializado de dónde? De Lima, que es el lugar donde me casé, de Chiclayo, que es el lugar donde tengo mi último domicilio conyugal, o de Huaral, que es el lugar donde reside mi cónyuge a la cual quiero demandar. ¿En cuál de los 3 lugares? ¿Dónde voy a demandar? La normativa nos señala eminentemente que en los casos de nulidad de matrimonio o anulabilidad de matrimonio, al igual como sucede en el divorcio por causal, se debe desarrollar la demanda en el juez del último domicilio conyugal. En consecuencia, si tuviste tu último domicilio conyugal en la ciudad de Lima, ahí lo tendrás que efectuar. Ten en cuenta este alcance. Ya sabes, juez de familia del último domicilio conyugal. Hasta allí tenemos al juez competente. Siguiente pregunta que nos pueden hacer. Doctor, ¿y ante qué vía procedimental? Bueno, pues, la misma figura. Recuerda que en el sentido de que la Constitución Política del Perú nos señala lo siguiente. ¿Sabes qué? Yo voy a proteger al matrimonio y voy a proteger a la familia. Lo cual quiere decir que debo hacer todo lo necesario para evitar que las personas se divorcien o para evitar que las personas de alguna manera logren eliminar su vínculo matrimonial a través de la nulidad o a través de la anulabilidad del matrimonio. En consecuencia, les voy a dar la vía más amplia, más complicada, más larga. ¿Cuál es esta vía procedimental de todas las que conocemos? Ya habíamos conversado sobre esta vía también para el tema del divorcio.
es decir, la vía procedimental del proceso de conocimiento. En consecuencia, tenemos pues juez de familia del último domicilio conyugal y la vía procedimental a seguir es la vía procedimental del proceso de conocimiento. Tengamos en cuenta pues esta información para saber de alguna manera ante qué juez interponer la demanda que deseamos hacer. Porque muchas parejas, muchos esposos, muchos cónyuges ya no están viviendo juntos y tienen diferentes domicilios y siempre surge el interrogante que se pueda presentar. Tener en cuenta este alcance. Bien. Entonces tenemos que en el caso de la pregunta del día de hoy, si hubiera conocido que mi cónyuge era así no me casaba, tenemos al menos la posibilidad de anular nuestro matrimonio siempre que lo realicemos, ojo al dato, 2 años de celebrado, dentro del marco de 2 años de celebrado el matrimonio. Si no, ya no tendremos esa opción de anulabilidad o nulidad y en consecuencia, en consecuencia ya de alguna manera deberíamos acudir solo a la vía del divorcio, desde el caso que exista algún tipo de causal. Doctor, ¿qué diferencia hay entre nulidad y anulabilidad del matrimonio? La diferencia básicamente no está en los efectos, está en las causales. Por ejemplo, una causal muy palpable de lo que es la nulidad del matrimonio viene a ser efectivamente el tema de los casados. ¿Sí? El tema de los casados. Les pregunto y les hago la interrogante. ¿Los casados se pueden volver a casar o no? ¿Puede pasar que una persona se casó en Chiclayo y luego venga a Lima y se vuelva a casar? ¿Puede darse el caso? Analicen el tema. Reflexionen sobre el punto. ¿Sí? Denle vuelta. Digamos, una persona se casó en Chiclayo, que por cierto Chiclayo no está conectado con RNIEC. Y él, como muchas personas, lo que hace es no actualizar su DNI y en su DNI aparece como soltero. Viene a Lima y en Lima conoce a otra persona. Digamos que José se casó en Chiclayo con María. Viene a Lima y en Lima se casa con Rosa. ¿Y por qué se casa con Rosa? ¿Cómo se le va a casar con Rosa? Porque cuando inicia el procedimiento ante la Municipalidad de Jesús María, por ejemplo, lo que va a hacer es presentar su certificado negativo de matrimonio o certificado de soltería expedido por la RNIEC. Y RNIEC eficientemente le dice que no hay ningún matrimonio registrado de esa persona. En consecuencia, él es soltero. En su DNI dice soltero. Por lo tanto, hace el trámite ante la Municipalidad de Jesús María y procede a contraer matrimonio con esta nueva mujer. Y entonces va a estar casado en Chiclayo y va a estar casado en Lima. Pregunta, ¿es válido ese matrimonio o no? ¿Qué pensarían ustedes? La norma nos da una respuesta concreta y nos dice ese matrimonio es nulo. Sin embargo, les pregunto, vamos a imaginarnos que ustedes conocen a José y ustedes saben que José era casado en Chiclayo, pero se volvió a casar en este caso con María. ¿Estamos? Se volvió a casar. Entonces les pregunto allí, ustedes que nada tienen que ver en esa relación porque no conocen ni a ninguna de las dos mujeres, solamente le conocen a José, ustedes podrían interponer la demanda de nulidad de matrimonio para declarar nulo el segundo matrimonio o no. Es decir, cualquier persona que se entere de esa situación de nulidad, que se entere precisamente de que José era previamente casado, ¿puede demandar la nulidad o no lo puede hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna vez ustedes se han escuchado esa frase que a veces en las novelas sale, ¿no? De algunos sacerdotes que dicen, ¿no? El que tenga conocimiento de algún impedimento que lo abre ahora o calle para siempre. ¿Recuerda? En los matrimonios de las novelas mexicanas y todo eso que sucede. Pues de alguna manera esa afirmación está ligado a ese tema de nulidad. Si conocemos de algún tipo de impedimento para que el segundo matrimonio continúe siendo vigente, tenemos la obligación legal de hacerlo a conocer. Si no queremos ser nosotros los demandantes, tenemos legitimidad para demandar, pero si no queremos demandar, podríamos nosotros acudir a la Fiscalía de Familia con la finalidad estricta de informar de esta situación, de informar de este hecho, y ellos se encargarán de interponer la demanda de nulidad correspondiente. Por lo tanto, básicamente debemos demostrar las pruebas pertinentes del matrimonio primigenio y con eso lograr eficientemente que el segundo matrimonio sea considerado en este caso inválido. ¿Sí? Tengamos en cuenta
este punto. Por lo tanto, la nulidad puede ser interpuesta por quien quiera, siempre y cuando calce en una causal, y en este caso estamos hablando de la causal, precisamente de lo que es el hecho de que José está previamente casado y a pesar de eso obtuvo nuevo matrimonio. Tengamos en cuenta, ¿sí?, en lo que hemos precisado. Los invitamos a hacer sus preguntas, los invitamos a compartir esta transmisión y los invitamos pues a dejar sus interrogantes con la estricta finalidad precisamente de poder ayudarlos. Justamente la primera pregunta que soltaba a la vista que le mencionaba era la siguiente, ¿no? ¿Cualquier persona puede interponer una demanda de nulidad basado en la causal de nulidad que puede observar en el matrimonio? La respuesta ahí es sí, porque la legitimidad es amplia. Inclusive el Ministerio Público, si se llegara a enterar de alguna situación de nulidad en el matrimonio, podría interponer la nulidad y lograr su objetivo. En este caso veamos que José tenía un delito de bigamia porque estaba doblemente casado. ¿Estamos? Vamos a cambiar la figura. José se había casado primero con María en Chiclayo y luego se casó con Rosa en Lima. ¿Estamos? Esa es la situación actual, la situación real de este momento. Pasa lo siguiente: José, en silencio, sin decirle nada, en este caso a Rosa, su segunda esposa, acude a Chiclayo y logra divorciarse de efectivamente María. Se logra divorciar de su primera esposa. Ante ello, ustedes se enteran, o todos nosotros nos hemos enterado, que efectivamente José está casado. Lanzo la pregunta. José, en ese momento en el cual ya está divorciado de su primera mujer, de su cónyuge inicial, y ahora está casado con Rosa, pregunto, ¿no todos nosotros que sabemos que era previamente casado y que ahora ya está divorciado, pero que se había casado antes de volverse a casar con Rosa, pregunto, ¿nosotros podemos interponer la demanda de nulidad de matrimonio o ya no? ¿Cambió en algo esta situación? ¿Cambia o afecta en algo nuestra legitimidad para interponer la demanda de nulidad el hecho de que José ya se haya divorciado de su primera cónyuge? ¿O no cambia para nada esta situación? ¿Qué opinan ustedes? De alguna manera la normativa lo que va a establecer es que efectivamente el hecho de que José ya haya disuelto el primer vínculo matrimonial cambia todo el panorama. ¿Por qué cambia el panorama? Porque básicamente va a decir lo siguiente: José, en el caso concreto, ya arregló parte de su historia y en consecuencia ya no está ocasionando daño a terceros, sino solo y únicamente a su cónyuge, a Rosa. ¿Por qué? Porque si Rosa hubiese sabido que él era casado, básicamente podría interponer la demanda correspondiente para eliminar su matrimonio, o en todo caso no hubiese de alguna manera, no se hubiese casado con él, porque sabía que era casado previamente. ¿Estamos? Sin embargo, actualmente, al estar él ya divorciado, Rosa es la única persona, ni siquiera el Ministerio Público, sino Rosa es la única persona que podría interponer una demanda de nulidad del matrimonio sobre el hecho del matrimonio concebido con José. Por lo tanto, la pregunta que a su vez surge es: ¿y cuánto tiempo tiene Rosa para interponer esta demanda? La norma nos dice que el tiempo que tiene Rosa es de 1 año después de haber conocido de que el matrimonio se disolvió por divorcio. Es decir, desde que descubre que José es divorciado, en este momento que se divorció recién de su primera cónyuge. Cambiamos el dato y decimos lo siguiente: José jamás se divorció de su primera cónyuge, sino que para su suerte, en este caso María, la primera cónyuge, sufrió un accidente y falleció. Ahora José es viudo de su primera cónyuge, pero sigue casado con Rosa. Pregunta: toda la colectividad, el Ministerio Público, ¿tiene la posibilidad de interponer una demanda de nulidad de matrimonio de José con Rosa, es decir, del segundo matrimonio? ¿Tiene esa legitimidad o ya no? ¿Tiene el mismo efecto el divorcio que la muerte de su primera cónyuge? La respuesta es: ¿saben qué? Señores del Ministerio Público, señores de la colectividad, todos nosotros ya no tenemos legitimidad. Es decir, el efecto es el mismo. Es la misma respuesta ante la situación del divorcio de José
que el fallecimiento de la primera cónyuge de José. Es decir, la única que puede interponer una demanda de nulidad viene a ser efectivamente Rosa, la segunda cónyuge. Y tiene, al igual que el primer caso, un año para poder interponer esta acción de nulidad desde que conoció el hecho del fallecimiento de la primera cónyuge de José. Tengamos en cuenta este aspecto. Doctor, y si nosotros teníamos antes legitimidad cuando ambos matrimonios están vigentes, ¿cuál es el plazo que tengo para interponer? ¿También un año de conocido que José era de alguna manera previamente casado? No. Tenemos todo el tiempo que deseamos porque la acción de nulidad no caduca mientras esté vigente la causal. En consecuencia, Ministerio Público o cualquier otra persona podría interponer la demanda de nulidad en cualquier momento sin ninguna limitación. ¿Por qué siempre hago esta mención? Porque a veces los que descubren que José es casado no es propiamente la cónyuge, sino son los familiares de la cónyuge. En consecuencia, podemos atacar allí de alguna manera, atacaremos allí precisamente lo que es la nulidad a aquellos familiares que se vean afectados moralmente con esa situación muy particular. La pregunta que surge en ese caso muchas veces es la siguiente. ¿Sabes qué? ¿Qué sucede si la primera cónyuge compra bienes y José está casado tanto con, en este caso, María, como con Rosa? María, la primera cónyuge, compró bienes dentro del matrimonio, que ya sabemos que toda compra dentro del matrimonio se va a presumir como bien social, se va a ver perjudicada y va a tener que aceptar que el 50% de los bienes comprados le pertenecen a José. ¿O acaso por el hecho que José sea bígamo y sea infiel, ya pierde los derechos sobre los bienes adquiridos por María? ¿Qué opinan ustedes? Siempre aquí va a oscilar la figura de lo justo y lo legal. Lo justo lamentablemente no aplica, lo legal deberá aplicarse. ¿En qué sentido? La norma nos dice que en el hipotético caso de que efectivamente María haya comprado los bienes, es un bien social. Y no importa si José haya sido infiel, igual tiene derecho sobre los bienes sociales en un 50%. En todo caso, deberá María interponer la demanda de divorcio por causal de adulterio, de ser el caso, o de conducta deshonrosa, con la finalidad de ¿qué? De lograr una indemnización y de esa manera solicitar por allí la adjudicación preferente de los bienes sociales, ya sea que logre, por ejemplo, un 70-30, es decir, 70% para ella y 30% para José, o por ahí se logra convencer al juez quitarle todos los bienes sociales al señor, en este caso a José, a manera de una indemnización. Tengan en cuenta estos alcances, por favor, para que puedan visualizar precisamente los efectos que pueda generar la compra de parte de bienes o parte de la primera cónyuge, porque de alguna manera, a pesar de saber que su cónyuge es infiel, no le puede quitar o arrebatar sus derechos sobre los bienes sociales adquiridos durante su matrimonio. Vamos a complicar un poco la figura y decimos, doctor, ¿y si no es, en este caso, si no es la cónyuge la que compra bienes, si no es José el que compra bienes? Pregunta, ¿a qué matrimonio va a favorecer? ¿Al primero o al segundo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes en ese tema? ¿A quién favorece? ¿Al primer matrimonio o al segundo matrimonio? En este caso concreto diremos lo siguiente. Lanzamos la pregunta también porque esto va a dar respuesta a la interrogante que hemos planteado. ¿Cuál matrimonio es válido? ¿El primero o el segundo o los dos? En realidad, desde el punto de vista técnico, ambos son válidos hasta que no se demuestre la nulidad. Hay una causal de nulidad, pero mientras no se ejerza la causal, ambos matrimonios tienen vida propia. Sin embargo, debemos tener en cuenta ¿qué cosa? Que la prioridad siempre la va a tener el primer matrimonio. En consecuencia, bienes comprados por, en este caso, José, va a beneficiar directamente al primer matrimonio, no tanto al segundo. Inclusive, si José falleciera, la cónyuge sobreviviente sería prioritariamente el primer matrimonio, no el segundo. Tengamos en cuenta estos temas. Y aquellos Josés que nos están observando, por favor, regularicen su situación.
Esto es una constante, porque hay muchos que se han casado, jamás se divorciaron y se han vuelto a casar. ¿Sí? Tengamos en cuenta este alcance porque causamos mucho prejuicio, no solo y únicamente referente a los bienes dentro del matrimonio, sino también en torno a temas de filiaciones, ¿sí? Temas de los hijos. Vamos a tener familias disgregadas completamente y no es la idea efectivamente analizar en ese sentido. En consecuencia, regularicemos estos temas, ¿sí? Hemos mencionado las causales principales. Causal de nulidad principal, el tema del matrimonio. Causal de anulabilidad principal, el tema de no conocer efectivamente algunos comportamientos, algunas situaciones particulares del cónyuge. Son situaciones que se pueden presentar y tenemos a la nulidad y a la anulabilidad como herramientas de apoyo para que nos puedan servir y de esa manera no ir directamente a la figura de nulidad, perdón, a la figura de divorcio, porque sabemos ahora que en el DNI, gracias a la nulidad o anulabilidad, apareceremos como solteros, como solteras, pero en el caso del divorcio aparecemos como divorciados, lo cual obviamente tiene un impacto social completamente diferente. Bien, esos son los alcances que podemos dar en la primera sección del programa. Esperamos sus interrogantes, algunos han ido realizando ya precisamente algunas preguntas, esperamos pues sus alcances para la segunda parte de esta disertación. No se desconecten de la transmisión, volvemos enseguida con la segunda parte del programa, Conflicto Familiar. Estimados amigos, ¿cómo están? Quien les saluda es el doctor Miguel Ángel Carrillo Bautista, experto en Derecho Tributario, y en esta oportunidad me presento ante ustedes para invitarlos al próximo curso de actualización tributaria, cierre contable y tributario 2019 y actualización y modificaciones 2020. Curso que se va a desarrollar en las instalaciones del Instituto de Capacitación Jurídica en el horario de 7 a 10 de la noche desde el martes 18 al 25 de febrero de este año. Para este curso vamos a priorizar el desarrollo de casuística aplicada que permita poner en práctica los conocimientos teóricos que involucran la actualización y el análisis de las diversas modificaciones que se han venido suscitando en materia tributaria con vigencia para el 2020, así como también las principales contingencias o problemas que se podrían suscitar en caso no efectuar un adecuado cierre contable y tributario 2019, ya que estamos a puertas de presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. De manera que el curso lo que propone es actualización y sobre todo reforzar algunos aspectos que puedan tener alguna incidencia en el tratamiento contable y tributario para esta materia y lo que vendría a ser la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2019. Por mi parte, les reitero la invitación a este curso de actualización en materia tributaria y espero verlos en el desarrollo del mismo. Por mi parte, muchas gracias. Hasta la próxima. Bien, continuamos con la segunda sección del programa y vamos a observar precisamente algunas interrogantes que ustedes hayan podido plantear y asimismo puedes incentivar justamente el debate en torno a las situaciones que se puedan presentar sobre la figura de nulidad o anulabilidad del matrimonio. En primer lugar, gracias por la conexión que hemos tenido justamente durante la primera sección del programa, agradecemos siempre su compañía y a partir de ahora absolveremos sus dudas que se puedan presentar. Primero, un saludo especial a Jacqueline Gutiérrez. Un saludo hasta Ecatepec, según lo que nos está escribiendo. Roxani Flores Ubilluz nos pregunta, ¿qué pasa si no se registra el matrimonio? A ver, lo mismo sucede, vamos a trasladar la pregunta de Roxani a una interrogante más usual. ¿Cuál es? ¿Qué pasa si no registro mi menor hijo? Es decir, si no hay inscripción de nacimiento, prácticamente es como si fuera un nonato, una persona que no tiene de alguna manera una identidad. Lo mismo sucede con el matrimonio. Si es que no se ha registrado debidamente el vínculo matrimonial, pues básicamente no habrá matrimonio. Hay una figura jurídica que se denomina así técnicamente como posesión constante de Estado. Es decir, aquella situación en la cual durante un buen tiempo, de alguna manera, puedo demostrar que estuve casado con esa persona a pesar de no existir una partida de matrimonio.
Por lo tanto, de alguna manera yo puedo alegar esta posesión constante de Estado con la finalidad de exigir algún tipo de derechos. Pero para poder exigirlos, debo realizar la inscripción de mi vínculo matrimonial. Doctor, pero ¿sabe qué? Puedo demostrar la posesión constante de Estado, pero no puedo demostrar que efectivamente se celebró el matrimonio. Entonces te quedará sola y únicamente la demanda judicial de inscripción de esta partida de matrimonio. Lo vas a interponer ante lo que es precisamente la vía procedimental del proceso no contencioso. En este caso sería el juzgado de familia. Bueno, propiamente sería el juzgado a paz letrado. Para escribir precisamente una partida se hace ante el juzgado a paz letrado, vía procedimental, por eso no contencioso. Y justamente vas a solicitar esa inscripción basado en tu posición constante de estado matrimonial. Y con eso lograrías esa figura. Porque si no has inscrito, en este caso, tu matrimonio, básicamente es como si no hubiese acontecido tal. Y por lo tanto no podrás reclamar tus derechos oportunamente. ¿Estamos? Tenga en cuenta este alcance, por favor. Bien, adicionalmente, bueno, un saludo a las personas que están conectándose a la transmisión. Y básicamente, sobre el tema de lo que es la nulidad de matrimonio, también nos pregunta, en este caso, Bruno Salazar Rivas, y me pregunta, ¿qué pasa si uno de los cónyuges transfiere un bien social? ¿Prevalece el tercero de buena fe los derechos con su cónyuge perjudicados, sus herederos? Bien. Bruno me hace ingresar a otra figura jurídica, disposición de bienes sociales, disposición de bienes dentro del matrimonio. ¿Qué sucede con el 315 del Código Civil? Es decir, el 315 del Código Civil nos señala, para disponer de bienes inmuebles es necesario que ambos cónyuges participen del acto de disposición. Pero el 315 del Código Civil no señala ninguna consecuencia jurídica para este tema. Es decir, no habla de nulidad o anulabilidad del hecho de disponer de bienes sociales sin la intervención de los cónyuges, sino que básicamente señala un requisito de procedencia, la necesidad de que ambos intervengan, mas no establece consecuencias jurídicas. ¿Qué va a pasar entonces? Hay un pleno casatorio que es el octavo, que quiere salir y no sale, que precisamente trata sobre este tema de la disposición en forma unilateral de los bienes sociales dentro del matrimonio. En consecuencia, ese pleno casatorio intenta dar una solución al tema. Sin embargo, hasta el momento ya han pasado cerca de 2-3 años y no ha salido respuesta alguna. Algunos consideran que este acto de disposición es un acto nulo, lo cual generaría que el tercero que adquirió este bien básicamente no puede haberse beneficiado con esta adquisición. Y otros consideran que es un acto ineficaz, lo cual quiere decir que el tercero no se va a ver perjudicado, sino que básicamente el cónyuge o la cónyuge que no intervino en el acto de disposición tendrá que alegar que ese acto de disposición no es oponible a esa persona y podrá reclamar el 50% del precio con el cual se realizó esa venta, más allá de la indemnización que le pueda corresponder. Pero el tercero, oneroso de buena fe, no se vería debidamente perjudicado. ¿Está bien? Eso teniendo en cuenta el tema del interés de la ineficacia. ¿Cuál de los dos aspectos está ganando? ¿La nulidad o la ineficacia? En el pleno casatorio aún no se define nada, es decir, aún de alguna manera no se establece cuál de los dos criterios debe prevalecer y por ese motivo no sale. Pero si queremos ver de alguna manera cuál de los puntos va ganando por el momento, la ineficacia. ¿Y por qué la ineficacia? Porque se está apuntando a favorecer la traslación de dominio de los bienes, es decir, que de alguna manera esta traslación de aquella persona, el cónyuge, la cónyuge que dispuso indebidamente de forma unilateral de bienes sociales, no se ve afectada en perjuicio del tercero oneroso de buena fe. Se quiere proteger a ese tercero y por ese motivo no se debería atacar lo que es esa traslación de dominio. Eso señala la ineficacia, que es precisamente el argumento que más se está dando actualmente, ¿sí? Entonces, aunque no tengamos pleno casatorio del octavo, actualmente la ineficacia tiene mayor fortaleza que la nulidad. En lo personal, yo considero que ese acto debería ser nulo, pero lo considero así porque yo busco la protección a nivel familiar y considero que no se debería garantizar que un acto de disposición indebida por parte de uno de los cónyuges, muchas veces el varón, en un ámbito machista, dispone de esos bienes inmuebles y lamentablemente perjudica a la cónyuge en ese sentido.
Perjudica no todo el interés familiar porque también hay menores, hijos de por medio. Y en consecuencia, pues, estaríamos favoreciendo con la ineficacia un acto notoriamente irregular y perjudicial para lo que es la vida matrimonial. Ahora bien, ¿qué pasa en este caso con el tercero? Depende del supuesto que se coloque el juez, en este caso Bruno, ¿no? Si favorece a la nulidad, el tercero se va a ver notoriamente perjudicado. Pero si va ligado a lo que es la ineficacia, el tercero saldrá bien cuidado de alguna manera de estas situaciones que se puedan presentar. Tener en cuenta este alcance, por favor. Bien. Por el momento no hay más interrogantes, pero lanzo una interrogante que se pueda de alguna manera realizar en torno a este tema. ¿Qué sucede? La interrogante más palpable viene a ser, ¿sabes qué, Juan Carlos? Si es que el matrimonio del casado no es nulo, o por dicho, si es nulo, ¿por qué aún se mantiene la validez? Y es que básicamente la Constitución trata de proteger al matrimonio a toda costa. Lo mismo que sucedía con el divorcio, es decir, lo mismo que acontecía en el sentido de que, ¿sabes qué? Tú si quieres divorciarte, te voy a hacer la vida complicada. Lo mismo sucede con la nulidad del matrimonio. El matrimonio tengo que hacerlo valer, sí o sí. Hay una causal de nulidad que dice que si no cumples con las formalidades del matrimonio no te puedes casar. Pero igual te casaste, pues el matrimonio es válido. Es decir, no importa las formalidades que la norma te establezca, te casaste, el matrimonio se mantendrá efectivamente como algo válido, mientras no exista una sentencia judicial que determine lo contrario. Y es que el principio de promoción al matrimonio hace que se proteja el matrimonio a toda costa y que se evite que el matrimonio, a pesar de estar viciado o a pesar de existir alguna situación que lo perjudique, de alguna manera se vea atacado indebidamente sin ninguna decisión judicial de por medio. Por ese motivo, sugerencia personal aparte. Yo soy un hombre casado, estoy casado, tengo 2 años de matrimonio, tengo ya 4 años de matrimonio, me casé en el año 2015, sí, estoy ya apuntando y dirigiéndome a lo que es precisamente el 5.º año de matrimonio, tengo un hijo de 2 años y medio y basado en eso precisamente les digo, para casarse de alguna manera es un salto a un paso bastante importante. No se debe jugar con el matrimonio. Y por lo tanto, una vez casado, de alguna manera, literalmente pasas de casado con S a casado con Z. Porque para liberarte del matrimonio es bastante complicado. Tanto el procedimiento de divorcio, de nulidad o anulidad del matrimonio, aunque existan causales establecidas, es bastante complicado llegar a lograr la disolución de tu vínculo matrimonial. Por lo tanto, te sugiero que lo pienses bien, analiza bien antes de contraer un matrimonio. Seas hombre o mujer, piénsalo bien, porque no todos están llamados a esta vocación matrimonial. Adicionalmente a ello, es por eso que hay una reflexión personal que siempre hago que indica ¿qué cosa? Que hay muchas personas que ya no ven en el matrimonio su camino por la dificultad que existe de poder disolver el vínculo matrimonial y ven en la figura de lo que es la convivencia la salida a todos sus inconvenientes y una salida más práctica en el caso de que quisieran retirarse del domicilio convivencial. Entonces, esa es una de las causales por la cual siempre señalo que muchas personas no se casan, sino que prefieren la vida convivencial. Bien, solamente una reflexión personal en torno a estos temas del matrimonio que siempre son importantes y que de alguna manera van a motivar a estas disertaciones que tenemos en compañía de cada uno de ustedes. Los invitamos siempre a dejar sus interrogantes porque al término de este programa van a seguir logrando dejar sus interrogantes y vamos a contestarlas en el desarrollo de esta semana hasta la próxima sesión que tenemos, que si más no recuerdo, se vería el tema correspondiente a lo que es precisamente las sucesiones intestadas, sucesiones testamentarias. ¿Qué sucede cuando una persona fallece? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué debo considerar? ¿Qué derechos tengo? ¿Qué derechos no tengo? Y de alguna manera pues podemos analizar y calcular el paso a paso de las acciones tras el fallecimiento de familiares. Antes de cerrar el programa del día de hoy, quería hacerles un comentario particular. Todos los viernes, a partir de esta fecha en ICJ, se van a publicar una columna estrictamente dirigida a analizar temas familiares, ¿sí?
estrictamente analizar temas de familia. En consecuencia, sugerencia personal, revisen esa columna, analicen lo que se comparte, porque vamos a compartir jurisprudencia, comentarios sobre temas muy particulares, tan igual como lo hacemos en este programa, pero que quedarán plasmados ahí, que les puede servir como herramienta de estudio, herramienta de apoyo para los casos que puedan estar viviendo o siguiendo o litigando. Dios me los bendiga a todos ustedes. Veo que ya no hay otra pregunta que poder absolver y espero que puedan compartir la transmisión con la finalidad de llegar al hogar de todos ustedes y poder ayudarlos siempre en el conocimiento apasionado y apasionante de lo que es precisamente el tema de materia de derecho de familia y sucesiones. Mi nombre es Juan Carlos del Águila y espero seguir conectados con ustedes a lo largo de esta semana. Dios me los bendiga y esto fue su programa Conflicto Familiar.